Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es jueves 19 de agosto de 2021 y es un gusto saludarle y agradecerle por la oportunidad que me da de compartir en los siguientes minutos los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Estados Unidos reportó más de 1,000 muertes el martes recién pasado producto del COVID-19. Miles de estudiantes en el estado de la Florida, en Estados Unidos, en cuarentena por contagio de coronavirus. La administración Biden recomienda la tercera dosis de la vacuna. En Bolivia tenemos el informe internacional sobre el conflicto desatado en el año 2019 alrededor de las elecciones. Expresidente de Bolivia acepta ir a juicio. Y en Venezuela, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen la reactivación de programas de trasplante de órganos en el país. En Nicaragua, reacciones ante el cierre de 6 organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajaban en el país. Y en Guatemala se confirma la adquisición de vacunas AstraZeneca ante la lentitud en el cumplimiento del contrato hecho con Rusia. Desde Haití tenemos una actualización de lo que se está realizando en dicho país para tratar de rescatar víctimas que aún están atrapadas entre los escombros. Tenemos también una actualización de lo que sucede en Afganistán con los talibanes, y en la agenda de Sofía Pisani se revelan los detalles de la investigación por parte de Estados Unidos sobre la situación de caos que ha existido en el aeropuerto internacional de Kabul, donde se pudo ver a personas civiles subiéndose a una aeronave en marcha. Además estará hoy con nosotros el doctor Andrés Villaveses, científico senior del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, los CDC, quien nos hablará sobre el impacto que sufren los menores o las pérdidas familiares a raíz del COVID-19. Esto y más, acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Estados Unidos reportó más de 1,000 muertes el martes recién pasado, equivalente a 42 fallecimientos por hora. La información con Alejandro Escalona. Estados Unidos reportó más de 1,000 muertes por COVID-19 el martes, lo que equivale a alrededor de 42 fallecimientos por hora, según un recuento de la agencia de noticias Reuters, ya que la variante Delta continúa devastando partes del país con bajas tasas de vacunación. La administración del presidente Joe Biden confirmó que tiene previsto extender hasta enero de 2022 los requisitos para que los pasajeros utilicen máscaras en aviones, trenes y autobuses y en aeropuertos y estaciones de tren. Estados Unidos ha comenzado a acelerar el proceso de vacunación frente a la renovada amenaza de la variante Delta y el promedio de 7 días de dosis administradas aumentó en un 14% en las últimas 2 semanas. Si bien gobiernos estatales y empresas inicialmente ofrecieron incentivos como dinero en efectivo por vacunarse, el aumento de casos ha obligado a que algunas empresas y estados exijan vacunas si los empleados quieren mantener sus puestos de trabajo y no someterse a pruebas de rutina. Los hospitales de Estados Unidos continúan inundados de nuevos pacientes, ya que las hospitalizaciones relacionadas con COVID han aumentado en aproximadamente 70% en las últimas 2 semanas. Entre los nuevos casos se encuentra el del gobernador de Texas, Greg Abbott, cuyo estado está sumido en un 4º aumento de COVID. Abbott dio positivo por COVID-19 el martes, pero según su despacho, hasta ahora no presenta síntomas de la enfermedad. Continuamos en Estados Unidos. Miles de estudiantes en el estado de Florida en cuarentena por contagio de coronavirus. En Tampa, en el centro de Florida, más de 5,000 estudiantes iniciaron cuarentena en sus hogares tras empezar clases presenciales
y resultar infectados con COVID-19. Expertos en educación compartieron su preocupación con José Pernalete ante la posibilidad de que este escenario se repita en otras jurisdicciones. El comienzo de clases en Florida se ha encontrado con un gran tropiezo. En el condado de Hillsborough, en Tampa, más de 5,000 alumnos han iniciado aislamiento en sus hogares tras infectarse de COVID-19 al asistir a clases presenciales. El problema más grande que tenemos es que la mayoría de nuestros estudiantes tienen menos de 12 años y no existe una vacuna para ello. Entonces ese es el dilema que tenemos en este momento que estamos enfrentando. Para Gemma Carrillo, especialista en el sistema escolar público, la situación se agrava con la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de sancionar a las juntas escolares que obliguen a los estudiantes a portar mascarillas en las aulas. Les van a imponer básicamente multas si no siguen el mandato del gobernador, el cual es que los padres son los que tienen que decidir si los hijos van a usar mascarilla o no. En Tampa, al centro del estado, las clases presenciales comenzaron la semana pasada y poco a poco se incrementó el registro de alumnos infectados. Que empezaron y al principio habían 500, después 700, después 5,000 y está subiendo. No es que hayan podido controlarlo. Se ve que el virus está subiendo y está atacando a diferentes partes de la población, sobre todo la población de niños, que como estábamos diciendo, no se pueden vacunar si tienen menos de 12 años. Y eso va a reflejar efectivamente en lo que vamos a ver en el estado de la Florida constantemente a través de los meses, porque es muy difícil, si las personas no se quieren vacunar, si no quieren usar mascarilla, ponerle control a este virus. Además de los estudiantes, también se reportó el aislamiento de más de 300 integrantes del personal educativo del distrito. Se esperan nuevas determinaciones en una reunión de emergencia de la Junta Escolar. Expertos en salud pública han advertido que la mayor tasa de infección de nuevos contagios es de menores de edad no vacunados. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que la protección en contra del contagio, la hospitalización y la muerte a causa del COVID-19 podría disminuir con el paso del tiempo, por lo que determinaron que será necesario un refuerzo de las vacunas. La información con Alonso Castillo desde Miami. Expertos médicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos concluyeron que será necesario un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, ya que según informaron han encontrado evidencia que la protección brindada por las 2 dosis iniciales de vacunación comienza a disminuir con el paso del tiempo, dijo el director general de Salud Pública, Vivek Murthy. Los datos recientes reflejan que la protección contra enfermedades leves y moderadas ha bajado con el tiempo. Esto probablemente se deba tanto a la disminución de la inmunidad como a lo contagioso de la variante Delta. La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, subrayó que el organismo principal, la Organización Mundial de la Salud, aún no ha finalizado la recolección de evidencia para recomendar la tercera dosis. Se están realizando estudios, ensayos clínicos y recopilación de datos para reunir más evidencia en muchos países y una vez que se analicen los datos, la Organización Mundial de la Salud hará una recomendación. La tercera dosis en Estados Unidos se ofrecerá a partir de la semana del 20 de septiembre y una vez que se cumplan 8 meses después de recibir la segunda dosis. Dicha decisión estará sujeta a la evaluación por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los que han recibido la vacuna Pfizer o Moderna serán elegibles para la tercera dosis. Y según el comunicado, anticipan que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson también necesitarán otra dosis. Nos vamos a Bolivia. Un informe de expertos internacionales de la CIDH realizó importantes revelaciones sobre la crisis postelectoral del 2019 en Bolivia, generando diversas repercusiones en dicho país. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi. El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el martes un informe sobre el conflicto postelectoral de 2019 en Bolivia, en el que concluye que existió un uso desproporcionado de la fuerza, provocando las masacres de Sacaba en Cochabamba y Sencata en La Paz. Según los expertos, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos entre octubre y diciembre de ese año, y la responsabilidad recae, según los casos, en los 2 gobiernos sucesivos, el de Evo Morales y Yanine Áñez. Patricia Tapatá, una de las integrantes de esta comisión de expertos, presentó el informe. Al menos 37 personas perdieron la vida
en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado. Sin embargo, aunque el grupo interdisciplinario de expertos independientes aclaró que el informe no tiene el objetivo de establecer si hubo o no un golpe de Estado, el presidente Luis Arce insistió en esta narrativa. Áñez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial. Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir? Al respecto, Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, consideró que el gobierno busca desvirtuar este informe. El presidente Luis Arce y su gobierno deben entender que es inútil seguir intentando imponer la narrativa del golpe, porque todo el malestar social se generó a partir del fraude. Para llegar a estas conclusiones, los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes indicaron que no solo revisaron amplia documentación, sino que recibieron varios testimonios de las víctimas de los hechos y los actores involucrados en todo el proceso político. Y la expresidenta Bolivia acepta ir a juicio. Vamos con la información. La exmandataria interina boliviana Jeanine Áñez aceptó este miércoles ser investigada y retó a su antecesor Evo Morales a someterse a un proceso independiente por las muertes y violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la crisis de fines de 2019. Poco después, Morales dijo en conferencia de prensa que si quieren hacerle un juicio de responsabilidades, y citamos sus palabras, pueden hacerlo, es su derecho, pero no van a encontrar nada, van a perder su tiempo. El martes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, conformado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizó a ambos gobiernos por la violencia que derivó en masacres, torturas, ejecuciones sumarias y graves violaciones de los derechos humanos en la crisis política que dejó 38 muertos. Los casos más graves, calificados de masacres, ocurrieron en Sencata y Sacaba, después de la renuncia de Morales y cuando Áñez aún era senadora de la oposición. Un comunicado a la familia de Áñez en la cuenta de Twitter de la expresidenta señala que ella está, y citamos, dispuesta a la investigación enmarcada en el respeto a la Constitución y a las garantías del debido proceso. Jeanine Áñez, de 54 años, se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en el centro de La Paz, acusada de sedición y terrorismo, y recientemente la justicia le agregó otros 6 meses en prisión. La ex jefe de Estado presenta un cuadro de síndrome ansioso depresivo e hipertensión. La mañana de este miércoles fue llevada nuevamente a que le realicen exámenes médicos. Sin embargo, su familia denunció que no se cumplió el pedido de que sea atendida en una clínica de su confianza. Pasamos a Venezuela. Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la reactivación de programas de trasplante de órganos en el país. Desde Caracas informa la corresponsal Carolina Alcalde. 12 niños con patología renal crónica que esperaban por trasplantes de riñón han fallecido en lo que va de año en el hospital pediátrico más importante del país, a donde, según denuncias de personal sanitario, los pacientes deben llevar todos los suministros para ser sometidos a cualquier tratamiento médico. Catherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, explica que el programa de procura de órganos del Estado fue suspendido en el 2017 con el argumento de que no podían garantizar el suministro de inmunosupresores. En ese sentido, la defensora de derechos fundamentales exigió al gobierno venezolano que asuma su obligación de proteger los derechos de los niños. Y ahora lo que falta también es que quieran politizar este tema. Este es un tema de una lucha por los derechos humanos y no vamos a permitir sino respuestas concretas y respuestas claras. No queremos pañitos calientes. Esta semana, un grupo de personas acudió a las inmediaciones de las embajadas de los países vinculados con el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro para pedir que intercedan en favor de los niños, como expuso la abogada Fabiana Garantón. Un acuerdo concreto que salve la vida de más de 50 niños que hoy esperan un trasplante de médula, esperan un trasplante de riñón, esperan un trasplante de hígado. Pero también alzamos la voz por todos esos adultos que también tienen derecho a la vida. A través de un comunicado, la Academia Nacional de Medicina exhortó al Ministerio de Salud a buscar una solución urgente a la situación de todos los pacientes con patologías agudas y crónicas. En 2019, el canciller Jorge Arreaza aseguró que la suspensión de un programa de trasplante de órganos financiado por Petróleos de Venezuela fue consecuencia de las sanciones de la comunidad internacional. Vamos a Nicaragua. El cierre de 6 organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajaban en el país asesta un duro golpe a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó esta semana la cancelación del registro de 6 organizaciones no gubernamentales originarias de Estados Unidos y Europa, alegando que en su actuar obstaculizaron el control y vigilancia del Estado. La acción del gobierno afecta directamente a muchas organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento de estos organismos y que deberán dejar de realizar su trabajo, que incide en temas como democracia, derechos humanos, investigación, educación, entre otros. La socióloga María Teresa Blandón, que es directora del programa feminista La Corriente, que colabora con una de estas organizaciones internacionales, dijo a La Voz de América: Sí, mira, es un golpe muy fuerte porque estas ONG internacionales que tienen muchos años trabajando en Nicaragua apoyan a un abanico muy grande de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan en temas diversos, en temas de desarrollo local. A las 6 organizaciones que trabajan en temas de derechos democráticos y desarrollo social, el Departamento de Registro y Control de Asociaciones les canceló su registro y número perpetuo asignado, y Carlos Guadamuz, defensor del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, condenó las acciones del gobierno. Desde el 2018 a la fecha, el régimen Ortega Murillo ha cancelado 34 organizaciones nacionales. Sobre la liquidación de bienes y activos de los organismos internacionales, la resolución indica que se realizará conforme el destino previsto en el acto constitutivo o sus estatutos de cada organismo. Guatemala. Se confirmó la adquisición de vacunas AstraZeneca ante la lentitud en el cumplimiento del contrato hecho con Rusia. Desde Guatemala informa la corresponsal Eugenia Sagastume. Aunque Guatemala ya pagó $79 millones por 8 millones de vacunas al Fondo Ruso de Inversión Directa, solo ha recibido 960,000 dosis, una situación que complica el avance del proceso de inmunización, que hasta el momento ha llegado a 2.700.000 guatemaltecos. El presidente Alejandro Yamatei confirmó ahora la adquisición de otros 4 millones de vacunas con otra farmacéutica. Se ha firmado una compra de 4 millones de dosis de AstraZeneca, las cuales van a principiar a venir al país en el mes de septiembre. De esas 2 millones van para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y 2 millones irán para el Ministerio de Salud Pública para que podamos llegar cuanto antes a cubrir a los mayores de 18 años. La confirmación se da en medio del mayor repunte de casos que registra el país, con un promedio de 3.800 nuevos contagios a diario, contabilizando más de 40.000 casos activos que provocan el colapso de la red hospitalaria. De las más de 2.500 camas dedicadas al COVID, tenemos 96% de camas ocupadas y eso nos hace bastante difícil el poder tener espacios suficientes con la cantidad de casos que están llegando. La variante Delta fue confirmada la semana pasada, sin embargo, el repunte de casos persiste desde el mes de julio, situación que se ve reflejada en el crecimiento de fallecimientos que asciende a más de 11.000 víctimas mortales. Tal como hemos estado dando seguimiento acá en Noticiero Internacional a los acontecimientos de Haití, les comunicamos que el personal médico en dicho país está trabajando a contrarreloj para salvar la mayor cantidad de vidas luego de que el paso de la tormenta tropical Grace complicó las labores de rescate luego del terremoto que afectara a dicho país el fin de semana recién pasado. Las labores de rescate y recuperación de cuerpos en Haití se vieron afectados por el paso de la tormenta tropical Grace, a pesar del trabajo maratónico de los rescatistas que continúan avanzando para encontrar posibles sobrevivientes. Las condiciones climatológicas, sumadas a la escasez de recursos y a la difícil situación social, política y de salubridad que vive el país, hacen de esta una misión muy compleja para los grupos de socorristas. Según las autoridades haitianas, el número de muertos sobrepasa los 1.400 y los heridos superan casi los 7.000. En tanto, se registraron cientos de réplicas del temblor y muchas de ellas por encima de los 5 grados, provocando un aumento en el número de víctimas, especialmente en las provincias de Grandas, Naples y Sad, zonas críticas y donde varios hospitales tuvieron que ser evacuados debido a importantes fallas estructurales del edificio, obligando a que los pacientes fueran atendidos en las calles o parques cercanos sin las mínimas condiciones de salubridad. En este contexto de emergencia, Alessandra Giusidrea,
coordinadora general de la Organización Médicos Sin Fronteras en Haití, resaltó la importante tarea que vienen desempeñando los médicos y que continúan trabajando largas jornadas para atender a los miles de heridos que llegan a las instituciones hospitalarias, e hizo un llamado a la colaboración internacional, pues hacen falta muchos equipos médicos y suministros vitales para atender la enorme cantidad de damnificados. La coordinadora también resaltó la complicada tarea de trasladar a los profesionales de la salud hasta el lugar de la tragedia, pues a muchas de estas zonas solo se puede acceder en helicóptero o por mar, luego de que el terremoto provocara el cierre de algunas carreteras. Por otra parte, desde Médicos Sin Fronteras mencionaron las frágiles condiciones de seguridad que ponen en riesgo la integridad de los equipos médicos y de rescate, ya que la zona ha sido históricamente dominada por grupos de delincuencia armada, los cuales anunciaron un alto al fuego por la tragedia. Por ahora, es complicado conocer la magnitud exacta de la tragedia. Sin embargo, los esfuerzos sanitarios se concentran en ayudar a la mayor cantidad de heridos y obtener una idea precisa de la situación para poder destinar y manejar los recursos con mayor exactitud o desviar a centros más especializados a multitud de heridos. En un país donde las condiciones médicas son difíciles y que además cuenta con una de las tasas más bajas de vacunación contra el COVID-19 y donde, por si fuera poco, el ambiente social y político aún está muy afectado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Tenemos ahora el reporte con Judith Martín, en donde nos informa lo que está ocurriendo en Afganistán. Organismos internacionales se esfuerzan por evacuar civiles que huyen de los talibanes mientras avanzan en Kabul. Vamos con la información. Un nuevo gobierno islámico incluyente, tal y como lo denominan los talibanes, podría anunciarse de forma inminente en Afganistán. Las negociaciones para la formación de este gobierno avanzan velozmente, según explicó el portavoz del grupo Suhail Shaheen, y en conversación telefónica con La Voz de América aseguró que en pocos días habría una transferencia de poderes. En tanto, Estados Unidos y la comunidad internacional prometieron no reconocer a ningún gobierno en Kabul impuesto por la fuerza, temiendo que un régimen encabezado por los talibanes prolongaría la guerra civil afgana, además de constituir una amenaza para los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. Desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, mostró su frustración por la toma de poder de los talibanes y señaló a los líderes afganos como los responsables. Y la tragedia fue que después de 20 años vimos un colapso muy repentino del liderazgo afgano, política y militarmente, que condujo al avance de los talibanes. En este delicado contexto, la Alianza Atlántica informó acerca de sus planes de evacuación, para los cuales enviarán más aviones que trasladarán a personal de las delegaciones internacionales y a aquellos afganos que han trabajado para las fuerzas aliadas durante los años de ocupación, luego de que a inicios de semana se estableció el caos en el aeropuerto de Kabul ante una estampida de ciudadanos que querían huir de una realidad controlada por los talibanes. El secretario general de la OTAN pidió a los talibanes tolerancia y respeto hacia aquellos que deseen marcharse e instó a que aeropuertos y carreteras permanezcan abiertos. Mientras tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, solicitó la prohibición de retornos forzosos de ciudadanos afganos y Shabia Manto, portavoz de la organización, enfatizó que los países tienen la responsabilidad legal y moral de permitir que quienes huyen de Afganistán encuentren seguridad y no se devuelva a los refugiados por la fuerza. A medida que la situación humanitaria en Afganistán continúa deteriorándose, aumenta la preocupación por el riesgo de violaciones de los derechos humanos contra civiles, siendo más vulnerables las mujeres y niñas. Pasamos ahora a la agenda del día con Sofía Pisani. El tema de hoy: se revelan detalles de la investigación por parte de Estados Unidos sobre la situación de caos que se ha vivido en el aeropuerto internacional de Kabul, donde pudo verse a personas civiles subiéndose a una aeronave en marcha. Vamos con la agenda de Sofía Pisani. La portavoz de la Fuerza estadounidense Ann Stefanik aseguró que se descubrieron restos humanos en el hueco de una rueda del C-17, el avión militar que aterrizó en la base aérea en Qatar. Agregó la funcionaria que la aeronave está actualmente incautada para dar tiempo a recoger los restos e inspeccionar.
Por otra parte, el Pentágono confirmó que 9 aviones de transporte militar C-17 de Estados Unidos llegaron con equipo y aproximadamente 1,000 soldados adicionales el lunes por la noche a Afganistán. El general de división William Taylor dijo que para finales del martes el número total de fuerzas estadounidenses en tierra en el aeropuerto internacional de Kabul será de más de 4,000. Para el martes por la noche, las autoridades dijeron que Estados Unidos había evacuado a más de 3,200 personas, incluido el personal de la Embajada de Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, afganos y de terceros países. Además, Estados Unidos ha reubicado a casi 2,000 inmigrantes especiales afganos en Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses enfatizaron que el ejército tiene como objetivo realizar un vuelo de evacuación cada hora a partir de este miércoles, lo que potencialmente podría evacuar de 5,000 a 9,000 personas de Afganistán por día. Tenemos a continuación el audio del diálogo con el doctor Andrés Villaveses, científico senior del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, o CDC, que nos habla sobre el impacto que sufren los menores por las pérdidas familiares con el COVID-19. El informe, en esencia, estima el número de huérfanos que hay a causa del COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? El COVID ha llevado a que muchos adultos, padres, madres, abuelitos, abuelitas, hayan fallecido a causa del COVID-19. Y en muchos casos eso ha dejado a muchos niños y niñas huérfanos. Esto es un fenómeno que se ha visto antes. Durante la epidemia o la pandemia de 1918, hubo muchas personas que perdieron a su familia y quedaron huérfanos, pero también se ha visto más cerca en el tiempo, digamos en la epidemia del VIH-Sida o del ébola, donde hay muchas familias donde los padres, madres o cuidadores han fallecido y entonces han quedado estos huérfanos. Nosotros nos dimos cuenta que estas estimaciones no se habían hecho para el COVID-19, la infección por COVID-19. Y una de las cosas que nos llamó más la atención y que nos preocupaba es que en el caso de esta pandemia, en el informe, los datos que reportamos son de 1.5 millones de niños y niñas que han quedado huérfanos, ya sea por la pérdida de sus padres, madres o abuelitos o cualquier persona acudiente que los cuide en la familia. Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses. Ha afectado a todo el planeta. Entonces, la rapidez en la que ha ocurrido y teniendo en cuenta que la infección sigue activa en muchas partes del planeta es preocupante. Y tercero, una vez que uno queda huérfano para siempre. Entonces, es un problema que dura mucho y un problema que va a afectar a las personas a largo plazo. El estudio se llevó a cabo o analizó números en 21 países. Entre ellos hay países en Latinoamérica. Es correcto. Nosotros utilizamos información de 21 países, evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia, tenemos datos de México también y en el continente americano de los Estados Unidos, pero también tenemos de otros países, de la India, Sudáfrica y la República Islámica de Irán, la Federación Rusa y varios países europeos, Alemania, Italia, España, varios países de Europa, que constituyen, cuando los sumamos en su conjunto, aproximadamente el 76%, más o menos, para redondear, como 3/4 de los casos de mortalidad de COVID en el mundo. Eso nos sirvió para dar una imagen relativamente grande y fuerte con base en buenos datos que hay, pero también para extrapolar un poco al resto del planeta, lo cual nos lleva a esas cifras que le mencionaba al principio. ¿Estos países se seleccionaron en base al número de casos por país? La selección se hizo en parte porque hay disponibilidad de buenos datos. Nosotros usamos una estimación que se llama exceso de mortalidad, o si no, en algunos casos donde eso no existe, la mortalidad por COVID. Y esa información de esos países, por la talla y el tamaño del problema, lo que vimos es que constituyen la mayor parte de dónde está ubicado el problema en ese periodo de tiempo que evaluamos en el mundo. Entonces, por eso utilizamos esa información que efectivamente, como usted menciona, viene de la información reportada por la Universidad de Johns Hopkins. La pandemia del COVID-19 ha tenido este gran impacto en la niñez a nivel mundial comparada con las otras pandemias que se han visto en la humanidad. ¿Se podría decir eso? La comparación no es justa en algunos casos porque han ocurrido en diferentes tiempos. La pandemia de 1918 ocurrió en una época donde teníamos herramientas muy diferentes para protegernos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si yo fuera a compararlo, no sería una comparación justa. Pero ¿qué es importante? Lo que es importante que quiero resaltarle es que ha afectado a todos los países del mundo y lo ha hecho a una velocidad supremamente rápida. Y el crecimiento de ese problema sigue ocurriendo. Entonces, de ahí la necesidad de una respuesta tan rápida y correcta.
Y eso es todo por hoy, jueves. Nos volvemos a juntar mañana viernes acá en este mismo punto de encuentro. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté informado siempre de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día. Por favor, cuídese mucho.